Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos saludan y que nos acompañan en este tu programa, Que Viva la Familia. Es una alegría estar aquí nuevamente, domingo tras domingo, con ustedes a través de Católica Radio por el 88.9 y 89.1. Te saluda Marta y está conmigo. El padre Víctor Manuel, buenos días a todos. Padre Víctor, buenos días, ¿estás bien? Gracias al Señor, Marta. Ajoradito porque estamos, como te dije el domingo Sí, pasado. ya. Estábamos empezando el semestre académico, los jóvenes están empezando, nosotros también estamos adaptándonos, porque pues, la llegada de los jóvenes revoluciona todas las oficinas, Eso nos es pone a así. nosotros a correr, pero a la vez gozosos, porque Sí, pues vamos. definitivo. Yo digo que los jóvenes Definitivo. son el alma de la universidad y sin Claro. la historia es totalmente distinta. Así que, pero no deja de ser un nuevo reto este nuevo año académico, así que estamos adaptándonos a estos nuevos cambios y procesos que nos hemos encontrado. Totalmente de acuerdo contigo, padre. Ha sido una semana intensa, pero es como tú dices, Ujú. gozoso, llena de gozo, porque pues es como yo le había dicho a mis compañeros esta semana, ellos son nuestra razón de ser. Sin Claro. ellos aquí no podemos estar, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Ujú. Y son los que llenan de vida definitivamente a la universidad. Definitivo. Así que y yo digo que nosotros aprovechamos y les cogemos la juventud un poquito para mantenernos también jóvenes, ¿verdad? Con ese espíritu de juventud, porque acuérdense que eso va en el alma, ¿ok? Tratamos. Exacto. Eso va en el alma. Tenemos que sentirnos jóvenes para Muy bien. reflejar esa juventud también. Así que definitivamente ha sido una semana, yo estoy segura que para todos ustedes también, de mucho trabajo, porque muchos nos hemos reincorporado a nuestros trabajos ya después de las vacaciones que tuvimos hace buen tiempito atrás, pero ya todos estamos restaurando, ¿verdad? Volviendo a instalarnos en nuestros trabajos, las escuelas, los colegios, todo esto. Así que Ujú. es una alegría, como siempre, domingo tras domingo, aquí con ustedes nuevamente. Y saben que, ¿verdad? Siempre Padre nos trae temas de interés. Y hoy viene a hablarnos un poquito sobre los jóvenes. Ujú. Ustedes saben que la juventud, que es la que nadie quisiera perder, decía alguien que es el divino tesoro, ¿verdad? Juventud divino Eh, tesoro. exactamente. Pero es algo que también pasa en la vida, pero también es una etapa que nosotros todos hemos pasado y que actualmente tenemos muchos jóvenes en ella, como nosotros, ¿verdad? Como para Víctor y yo, que tenemos muchos en esta etapa, en la etapa de la juventud, atendemos a muchos jóvenes o tenemos hijos en dicha etapa, Ujú. o sobrinos, ahijados, no sé, dependiendo, ¿verdad? Que están en esa etapa de la juventud, que son jóvenes. Y es una etapa que muchos de nosotros sabemos y lo sabemos a través de los estudios, las investigaciones, la experiencia misma. A veces no tenemos ni que llegar a los estudios ni a la investigación. La experiencia nos habla de cuán crítica y difícil puede llegar a ser la juventud, la etapa de ser joven. Es una Ujú. etapa crítica para el ser humano, donde muchos de ellos a veces están buscando poder hallar esa propia identidad, Ujú. poder al mismo tiempo como cumplir con los estándares del grupo, de las amistades, de alcanzar, ¿verdad? El que todos me vean igual que ellos, buscan ser esos, los igualitos, ¿verdad? O también en la familia, complacerlos, complacer a mi mamá, a mi papá, o todo lo contrario, complazco a mis amistades y me olvido de mami y papi. Es una etapa en donde las decisiones tal vez se tornan un poco más difíciles por esa presión de grupo que a veces nos crean. Es una etapa crítica, pero por ser tan crítica, necesita mucho del apoyo de personas que puedan modelarlas un buen ejemplo y que les puedan guiar. Lamentablemente muchas veces nuestros jóvenes, ¿verdad? Yo lo pude ver porque soy maestra, trabajo con estudiantes en la Universidad Católica y uno puede ver cómo, más tengo hijos, por supuesto, y sobrinos, cómo esa influencia a veces afecta negativamente a nuestros Ujú. jóvenes en la toma de decisiones, en esa identidad personal, en ese crecimiento, porque lamentablemente esto es como la niñez es una etapa, la adolescencia es otra, la adultez es otra. Y el niño no se puede quedar niño toda la vida, el joven no se puede quedar joven toda la vida, aunque quisiéramos, ¿verdad, padre? Sería lo ideal. Exacto, quisiéramos, pero no se puede. Eh, y tenemos que seguir en las siguientes etapas de vida. Hay que seguir progresando con ella. Así que, padre, entonces, ¿cómo podemos nosotros los padres tal vez ser ese modelo, esa guía, los padres, los tíos, los familiares, las amistades, ser esa guía, ser esa luz en este medio donde a veces los jóvenes se encuentran en esta etapa
y no saben a quién seguir, a quién no seguir. A veces podemos ver, hablábamos padre y yo antes de comenzar el programa, de que es algo que hemos visto, por lo menos yo en mi caso, padre trae otra información, pero la que yo estaba hablando con padre, de cómo a veces nuestros jóvenes tardan en salir de la etapa de la juventud porque como que queremos quedarnos ahí, muchos de nosotros, pero no nos podemos quedar ahí, hay que salir de ella. Ujú. Y a veces podemos ver jóvenes que tardan en entrar a ella, pero padre me comentaba que a veces hay unos que entran antes de tiempo a ella. Vamos a ver, padre, Pues ¿qué tú nos dices? primeramente, nuevamente buenos días a ti, Marta, y buenos días a Gracias, todos los padre. radioescuchas que se conectan fielmente todos los domingos a través de Católica Radio y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Ujú, Católica. Marta, otro domingo más. así mismo. Y pues nada, ¿qué decirte? El tema de hoy es un tema muy interesante. Te comentaba fuera del aire que va a arrojarnos mucha luz, porque ciertamente hay cosas que nosotros como que las vemos, pero como que a veces decimos, ¿seré yo? ¿Seré yo que estoy Ujú, mirando que esto está pasando? ¿Por qué te digo esto, Marta? Porque a veces nosotros que trabajamos en una universidad y obviamente trabajamos también con la pastoral de jóvenes, ujú, pues tenemos este momento donde vemos, decimos, "Contra, pero nuestros jóvenes como que no están envueltos en la toma de decisiones, como que no están envueltos a la hora de, a veces los vemos como que un poquito tambaleándose a la hora de ujú, tomar decisiones trascendentales y tendemos a comparar. Yo me río porque hablaba con alguien en estos días y decía, ¿sabes qué? Cuando nosotros nos criábamos, ya a los 18 años, ya el mundo esperaba que tú tuvieras la capacidad de tomar decisiones trascendentales. ujú, así mismo. Por eso tú veías hace 30, 40 años atrás matrimonios que se casaban con 18, 19 años, eh, sabían prácticamente qué iban a estudiar, tenían una mente clara, porque había como que ese arrojo. Hoy día nosotros esperamos, o por lo menos como es lo que yo viví como persona, espero tal vez de un joven de 17, 18 años que sepa por lo menos decir, mira, esta persona puede tomar una decisión. ¿Y qué ocurre? Estamos dando cuenta de que lamentablemente la realidad no es así. Ujú, O sea, estamos viendo cada día más jóvenes, 17, 18, 19, 20, 21, que inclusive todavía no se sienten que pueden tomar decisiones trascendentales en su vida y por eso estamos viendo cómo se ha ido aplazando pues, esta realidad de, por ejemplo, de irse de nuestra casa, aplazando el tener una relación formal, aplazando el tema del matrimonio. Inclusive lo vemos en los estudios y tú y yo lo podemos palpar. Entran por una cosa, pero después dicen, exacto. No. esto no es, me voy por Ujú, acá. Y a veces tú ves que pasan 5 años en una universidad sin terminar nada porque es que todavía... eso es Y a así. veces nos preguntamos, o por lo menos a mí me pasa, ¿seré yo que estoy viendo algo que está ocurriendo en la sociedad? ¿Seré yo el único que lo veo? ¿Será algún prejuicio? Porque me tengo que preguntar, ¿será que tengo algún prejuicio? Claro. Ujú, ¿O será que algo realmente está pasando en la sociedad que nos estamos dando cuenta de que los jóvenes de hoy día, tal vez nosotros los estamos presionando a tomar unas decisiones que tal vez ellos no es que no las quieran tomar, es que no están preparados para tomarlas? Y es lo que me hace a mí, Marta, pensar sobre este tema que vamos a tocar hoy, porque yo trabajo obviamente también dentro del aspecto de la fe, trabajo con vocaciones, me ujú, toca dirigir jóvenes a nivel vocacional y todo este andamiaje, tanto a nivel religioso como a nivel, obviamente, ¿verdad?, de sacerdocio. Y a veces me di cuenta, digo, tiene la verdadera intención, pero podrá tener la capacidad de tomar una decisión trascendental de esta índole. Y me he dado cuenta que a veces yo no les puedo exigir más allá de lo que ellos pueden dar. Entonces me acabo de convencer de que hay algo que tal vez puede estar pasando, que yo tengo que crear ese awareness de que estoy en una situación particular, la sociedad ha dado a lo mejor algún giro que yo sin darme cuenta no estoy tal vez con la visión clara de cómo están viviendo nuestros jóvenes o qué ellos están viviendo. Entonces, en esa búsqueda, Marta, que siempre realizamos, como digo yo, en esa ujú, búsqueda claro. constante, porque se me mete por ojo, boca y nariz, Marta, el tema X y empiezo como los locos a buscar. Tiene que haber alguien que ha escrito algo sobre esto, tiene que haber alguien que haya comentado, tiene que haber Claro. un sociólogo, algún estudio debe de existir,
Algo debe haber, porque yo digo, porque Claro, lo que que yo estoy podamos viendo, compartir. Ujú. yo digo, alguien lo tiene que haber visto primero que yo. O a lo mejor, si no la encuentro, entonces levanto la mano y digo, mea culpa. Soy yo a lo mejor que tengo un prejuicio. Pero Marta, el 99% de las veces me di cuenta que no estoy erróneo y que muchas personas ven y realizan estudios. Entonces, hoy vamos a tocar el tema que es bien puntual, porque el tema de hoy es el siguiente. Hoy en día, los niños llegan antes a la adolescencia y salen más tarde de la adolescencia. Fíjense que tú decías Ajá. en la introducción de que por lo general nos estamos dando cuenta de que los jóvenes están postergando el salir de esa parte de ser adolescente a la transición hacia la adultez. Ujú, Y a ti te estuvo curioso que yo te dije, sí, pero es que también están entrando antes. ujú. Eso me O estuvo sea, curioso. que estamos viendo que entonces se están viviendo una adolescencia prolongada, más allá de lo que vivíamos tal vez en el caso tuyo, el caso mío, tal vez la adolescencia Exactamente. que vivimos nosotros, que era tal vez un proceso corto, como una preparación, una transición. Ellos están Para esa entrando adultez. antes Ujú, y están saliendo más tarde. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender este concepto primero porque tenemos que entender que los jóvenes están viviendo de esa manera, que la sociedad los está llevando por ese camino y que nosotros tenemos mucho que hacer en este intercambio, especialmente, como tú decías, en la crianza con nuestros hijos. La crianza de nuestros hijos, cómo le vamos dando las herramientas para que ellos puedan asumir los roles, las posturas, lo que se espera claro, de ellos ya en una etapa adultez, porque si no, Marta, imagínate tú tener un adolescente a los 35 a años. los 35. O sea, si no, porque da este paso, se va a seguir postergando, entonces va a Claro. llegar un punto en que tú vas a decir, ¿y cuándo entonces se asume la responsabilidad? Y esa madurez que debemos tener, claro. Claro, y nosotros entonces tenemos mucho que hacer y tenemos Ujú. parte en esto. Entonces, Marta, en esa búsqueda encontré primeramente un escrito de una doctora, se llama Natalia Berkaistegui. No voy a repetir el apellido, te lo dije, porque es raro y va a parecer que el padre está hablando Berkaisteguin. ahí un inglés raro, pero Natalia Berkaistegui. Esta doctora es una especialista en educación afectivo-sexual en adolescentes. Ella tiene un libro que se llama la sexualidad en la generación del rollo. Fíjense ustedes, del rollo para nosotros, obviamente es española, del rollo viene a ser para nosotros, ¿verdad? Del problema, en la Del generación problema. del Ujú, problema, de la situación. ujú. Entonces, a ella le hacen una entrevista para una revista. Y me estuvo interesante porque primero el libro trata temas de adolescencia, diferentes temas. Ya más o menos miré una reseña por encima y seguimos añadiendo libros a la biblioteca, pero en Ujú. algún momento se nos va a llenar la biblioteca, pero ahí vamos. Así. Pero lo que me estuvo interesante fue que le hacen una entrevista con unos puntos y cositas bien puntuales que nos pueden ayudar. Lo primero es que le hacen esta entrevista para la revista Misión, que lo voy a traer a la salvedad porque es una revista que se hace para publicación para familias católicas. Recuerda que nosotros Excelente. estamos buscando siempre herramientas. Tienen un Ujú. website, se puede buscar a sí mismo, revista Misión. Y obviamente es una publicación gratuita y está destinada a familias católicas. O sea, para usted, Excelente. para mí, para nuestra familia. Y tocan temas, obviamente, de diferentes cosas. Entonces, ella en esta entrevista analiza los grandes problemas añadidos que se están dando en la adolescencia. Lo que te decía, estamos viendo unos cambios, estamos viendo que los jóvenes hoy día o los adolescentes de hoy operan y trabajan de maneras distintas, gustos distintos, Ujú. pensamientos distintos. Entonces ella en este libro trata todas esas realidades. Ella alerta, y escuchen esto porque es importante, dice alerta de cómo el hecho de sobreproteger, ustedes han visto, ¿verdad? La gallina, la mamá gallina, que lo agarra por ahí, todo lo que se pega le tira, porque ella va a proteger el pollito. Ujú. Pues muchas madres, lamentablemente, y muchos padres, lamentablemente, sobreprotegen a los hijos.
Entonces ella dice, alerta sobre el hecho de sobreproteger a los hijos para evitarle las dificultades es totalmente contraproducente, pues se han quedado sin herramientas para afrontar los problemas. Fíjense ustedes cuán importante es esto, Marta. Estamos a punto ya propiamente de irnos a la pausa, pero Sí. es importante mirar esto, porque fíjense cuál es el punto de partida. Ya nos deja claro, como bien te decía, que nosotros tenemos mucho que aportar, Ajá. pero tal vez estamos aportando de la manera errónea. Tal vez muchos de nosotros, en nuestro afán, porque amamos a nuestros hijos y todo lo demás, los estamos sobreprotegiendo a tal grado que en vez de hacerle un bien, le estoy Le haciendo. estamos haciendo un daño, correcto. Entonces, no le estoy permitiendo que desarrollen las habilidades o las capacidades para tomar decisiones, afrontar los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso tal vez estamos viendo jóvenes, como tal vez tú encuentras hoy en tu salón de clase, Marta, y como yo encuentro muchas veces, que tú dices, ¿qué edad tú tienes? 22, 23 años, 21 años, 20 años. Y tú dices, o sea, uno no se lo dice, claro está, pero uno en el Uno lo piensa, claro. uno dice, ¿en serio tú tienes 21 años? ¿En serio tú tienes 22 años? O sea, ¿por qué? Porque uno está como que espera que haya en la adolescencia, bajo la custodia y el cuidado de sus padres, adquirido un mínimo, ¿verdad? Para poder enfrentar los problemas, las situaciones de la vida. Y que ella está diciendo, lo que hemos hecho es contraproducente. ¿Por qué? Porque al contrario, hemos protegido a nuestros hijos a tal grado de que no los dejamos que ellos se enfrenten a los problemas, no porque no pueden sufrir, no porque no se pueden enfermar, no. O sea, hoy Para día, evitar las frustraciones, para evitar la tristeza, para evitar la mira, depresión. Marta, si hay algo que hoy día yo miro especialmente con las recién paridas, como decimos nosotros, que tienen su chiquitito, es que pasa de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano, y esos pies nunca tocan el piso. Nunca. Pasan 2 años y el nene todavía está de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano, y nunca tocan el piso. No, porque es que si toca la tierra se enferma. Se enferma. Dios mío. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A veces digo, yo lo exagero un poco, pero la realidad es que No, pero es el punto, pero tú claro. te vas dando cuenta de Hay que que no dejarlos, queremos, las etapas. no queremos que se enferme, que se dé esto, que le pase nada. No, porque es que si se enferma. Entonces, de la misma manera. No, es que le voy a dar todo porque no quiero que mi hijo sufra, porque yo pasé cuando fui, me crié y yo pasé necesidad y yo no quiero que mi hijo la pase. Entonces le compro el tenisito Jordan, que lo que mide son como 1 pulgada o 2 pulgadas de tenis y te vale 60 pesos. No, porque es que hay que dárselo. Y ese tenis nunca toca el piso. Es la verdad, nunca lo toca. Claro, Y exactamente. así sucesivamente. En la medida en que también, inclusive lo vemos en la crianza, cómo no permitimos que interactúen con personas, etcétera. Pero ahí vamos. Entonces ya ella deja claro en su libro que es contraproducente este sobreproteger y evitarle las dificultades porque le estamos quitando las herramientas para afrontar los problemas y yo le añado para tomar decisiones. Decisiones. Entonces, Definitivo. Marta, yo me cuestiono porque yo digo, yo estoy esperando de ti que tomes unas decisiones, pero la realidad es que tú no estás en posición de poder tomarla. Entonces, para yo poder trabajar con el problema, no puedo cambiar el joven, tengo que cambiar la manera en cómo yo lo veo. Y ahí es donde nosotros tenemos la situación. Porque ya una vez tú estás aquí, yo no te puedo cambiar, pero sí puedo trabajar para que los que vienen detrás no pasen por esta situación. Y es algo que queremos trabajar. Como padre, ¿cómo tratamos de evitar que nuestros hijos colapsen en la vida por no tener las capacidades para tomar decisiones, etcétera? Pero ya deja claro que los jóvenes entran antes y salen después. Sobre eso, Marta, vamos a hablar cuando Continuamos vengamos ahorita. de la pausa. Eso es así, como dice padre. Es momento de hacer una pausa, pero no se vayan, para que en la próxima parte del programa podamos descubrir cómo nosotros podemos ayudar a evitar esta sobreprotección que no está ayudando a nuestros jóvenes a poder madurar justo a tiempo. Así que regresamos en breve, quédense con nosotros. ¡Que viva la familia!
Regresamos aquí a la familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo también a todos aquellos que se nos conectan a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica o las redes sociales de la Católica. Es un placer estar aquí otro domingo más con ustedes. Me acompaña Padre Víctor. Y en la primera parte del programa, hoy es un programa más dedicado a lo que es la juventud, Ujú. ¿verdad? Eh, todos nosotros pasamos por esa etapa antes de llegar a la que estamos y tenemos muchos de nosotros, tal vez familiares, amistades, que están en esa etapa de ser jóvenes. Una etapa que, pues, basado en lo que dicen los expertos, psicólogos, médicos, ¿verdad? Psiquiatras, todos esos expertos, nos dicen es una etapa crítica en la vida del ser humano. ¿Por qué? Es una etapa en donde la persona enfrenta muchos cambios, no solamente físicos, sino también mentales, enfrenta lo que es ese encontrarse a sí mismo, esa identidad propia, pero al mismo tiempo el querer agradar a su familia, querer agradar a sus amistades y puede perderse en ese camino. Pero fíjense en que hoy Padre nos trae un tema bien interesante porque Padre ha conseguido este artículo en donde esta persona que se llama Natalia Sarkistegui, un poquito difícil pronunciar el apellido, eh, se dedica a esto, a estudiar, ¿verdad?, lo que son los adolescentes. Y ella ha encontrado, a través de su estudio e investigaciones, que estamos teniendo jóvenes que están entrando antes de tiempo a la adolescencia, pero no es solo que están entrando antes, es que se están quedando después de más tiempo del que deberían estar. Algo que tal vez nos puede chocar un poco. Yo le comentaba para en la primera parte del programa que, pues sí, yo había notado de cómo muchas veces vemos que los jóvenes como que no quieren salir de esa etapa de juventud. Yo trabajo con jóvenes en la universidad, pero también en mi iglesia. Y puedo ver cómo que se quieren quedar ahí. Digo, yo sé que todos tal vez nos quisiéramos quedar ahí, pero no podemos. Hay que seguir adelante, ¿verdad? No nos podemos quitar. Y padre nos explicaba que algo que ella encontró es cómo lamentablemente la sobreprotección que tenemos los padres, que verdad no estamos criticando a nadie, ni padre ni yo. Entendemos que tal vez lo hacemos por el amor excesivo que tenemos, pero aún Dios en el amor excesivo que nos tiene tampoco nos sobreprotege a ese extremo. También nos deja aprender de nuestras lecciones de vida para que podamos madurar. Y lo mismo es lo que nos trae Padre en el día de hoy. Padre nos hablaba en la primera parte del programa cómo lamentablemente este hecho de sobreproteger a nuestros hijos está ocasionando el que muchas veces lo hacemos porque no queremos que sufran, no queremos que lloren, no queremos evitar las frustraciones, pero fíjense en que todo esto es lo que nos enseña a nosotros a afrontar las siguientes pruebas en la vida Ujú. y que en la vida está hecha de eso mismo, de pruebas y de pruebas que nos ponemos nosotros mismos, que nos ponemos unos a otros y que tenemos que aprender a superarla. Así que es importante que nosotros evitemos esa sobreprotección a ese extremo de que va a hacer daño a nuestros hijos. A veces, nos decía para en la primera parte del programa, pensamos en que es que yo no quiero que pase lo que yo pasé o sufra lo que yo sufrí. Y yo creo que todos en un momento dado hemos pensado en eso cuando tenemos nuestros hijos. Pero ¿hasta qué punto yo estoy permitiendo que eso, en lugar de ayudarme a hacerlos crecer, está haciendo lo contrario, está haciendo lo opuesto? Les está ayudando a quedarse en esa etapa de vida y a no aprender a tomar decisiones. Y Ujú. Padre nos decía, los tenemos que ayudar a llegar a la etapa de la toma de decisiones, ¿correcto, Padre? Eso es correcto, Marta. Pues fíjate, dentro de esta entrevista que le están haciendo a esta doctora y sobre este libro, que el libro una vez Ujú. más se llama Sexualidad en la generación del rollo, eh, le hacen esta pregunta. Dice, parece que los jóvenes hoy en día dejan de ser niños antes de tiempo. Le dicen, ¿esto es una simple impresión? O sea, ¿será esto una impresión que tengo yo? Por eso decía Claro. que es como si el padre Víctor le estuviera preguntando, porque es la verdad, es lo que yo veo. Ella contesta con datos de la Organización Mundial de la Salud. Y quiero que escuchen esto. La Organización Mundial de la Salud considera la adolescencia hoy día Mm. como el periodo comprendido entre los 10 y 19 años. 10 y 10 y 19 años. 19, 19. Pero fíjate que pone 10 años. Ujú. Por consiguiente, ya va un poco más para atrás. Si lo miramos, está yendo hacia atrás. O sea, están Sí, comenzando antes. O sea, de los 11 y los 12. nosotros hablamos de adolescencia 12, 13 años tal Exactamente. vez.
Hoy día Correcto. ya la Organización Mundial está diciendo que es a los 10 años. O sea, que un niño deja de ser niño en principio y pasa a ser un adolescente con 10 años. Con 10. Pero ellos esperan que salgan de la adolescencia a los 19. O sea, ese es más o menos el panorama. Entonces, fíjense. Pero ella, nos dice la doctora, dice que en España, hoy, en España, el estudio que se ha realizado indica que en España las niñas comienzan la adolescencia a los 9 años y los niños más o menos entre 11 y 13. ¿Quiénes son las precoces, Marta? Las Las niñas. niñas. Las Fíjate eso, niñas. 9 años. 9 años. O sea, la Organización Mundial dice que comienza más o menos a los 10. Ella está diciendo que en España hicieron un estudio donde las niñas empiezan la adolescencia por lo general a los 9 años. Y el joven, o sea, el varoncito, 11. Dice, pero lo más curioso es que se prolonga hasta los 21 años. Entonces ella dice, así que actualmente los niños llegan antes a la adolescencia y curiosamente también salen más tarde de ella. O sea, es un periodo más prolongado. Entonces dice, no podemos olvidar, que entonces es el detalle que quisiera que tal vez pudiéramos mirar, dice que en esta etapa intervienen lo que son los aspectos físicos, fisiológicos, pero también el aspecto cultural y social. ¿Dónde se desarrolla? Precisamente en ese aspecto de la adolescencia. Entonces, cuando miramos esto, tal vez esto no nos dice mucho, pero tú dices, o sea, estamos hablando que es un periodo de adolescencia más largo. Quiere decir que comienzan antes, pero entonces lo que yo me preguntaría o tendría que preguntarme es por qué se prolongan tanto. O sea, si empiezas antes, la lógica te diría, Que salgas un poco si antes. tú empiezas a los 10 años o a los 9 años, se supone que en vez de los 19 tú bajes, no subas. Entonces, fíjate que empiezan antes y salen después. Por eso era que te decía que la salvedad era que cuando nosotros tal vez nos criábamos, ya a los 18 años, nosotros estábamos prácticamente, de hecho, por eso la ley se crea para que a los 18 Claro. tú puedas tomar decisiones, aunque no eres un adulto con toda la plenitud de la ley, pero sí eres capaz de tomar decisiones a los 18 años, en muchos aspectos. Pero fíjate que entonces ahora tenemos que mirar si las ¿A leyes... qué se debe? ¿Qué está pasando? Entonces, fíjense que entonces la segunda pregunta que le hacen a ellas es precisamente esa, Marta. Porque eso es lo que yo me preguntaría. ¿A qué se debe precisamente que comencemos antes y terminemos después? Entonces, fíjense la contestación, que me está muy particular y interesante. Dice claramente ella y deja claro que los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la pérdida de la inocencia de los niños. ¿Por qué comienzan antes, Marta? Porque los medios de comunicación, el acceso a las redes sociales, porque empezamos con ponerle el jueguito al niño cuando es pequeño para que se entretenga, de ahí se familiariza, empieza a tener acceso a unas cosas, entonces dice, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la pérdida de la inocencia de los niños. Entonces, por las películas, los hacer... juegos. Pero fíjate, Marta, tú le preguntas al 99% de las mujeres que tienen niños pequeños, ¿por qué tú le pones la red, por qué tú le das un celular? Y es porque precisamente ¿para qué? Para que el niño se entretenga, para Y no moleste, porque esa es la connotación. Es que así se queda quieto. Claro. Así no molesta. Fíjense cómo entonces le estoy poniendo, y esto va de la mano, Marta, con otros programas donde yo mismo he dejado claro que le estamos poniendo una bomba de tiempo a nuestros hijos en las manos cuando no lo hacemos en la edad adecuada. Correcto. A mí me choca mucho al oído, y yo espero que a los radioescuchas también. Cada vez que alguien me dice, pierde la inocencia. Sí, eso a mí también me... Porque la realidad es que nuestros niños son inocentes. Dejan de ser inocentes cuando nosotros los adultos los exponemos o permitimos que tengan exposición a cosas que no son naturalmente de su edad. De su edad. Entonces, fíjense, dice, pierde la inocencia y normalizan comportamientos y conductas que no tienen nada de normal. Porque están viendo cosas que no son de su edad, están teniendo acceso a cosas que no necesariamente
le aportan nada. Fíjense que dice, normalizan comportamiento y conductas que no tienen nada de normal. Los niños entonces quedan expuestos a experiencias que no corresponden a su maduración personal y que crean en ellos necesidades y comportamientos inadecuados para su edad. Sí, no son adecuados para ellos. Entonces, esto es importante, porque entonces, ¿por qué están empezando antes? Porque nosotros literalmente los estamos exponiendo Antes. a cosas que no deberíamos de exponerlo y ellos van creando estas expectativas y estas experiencias que no son propias de su edad. Entonces les estoy indirectamente, por eso digo que esta palabra es fuerte, le estoy robando la inocencia. Es Estoy fuerte, quitando la inocencia a un niño pero que es cierto. debería de empezar a transicionar a esa parte adolescente cuando entra a los 12, 13 años. Y yo por tenerlo expuesto desde tan pequeño, les estoy adelantando el que estén expuestos a un material que no es adecuado para ellos. Y fíjense que no estamos hablando de nada sexual ni nada por el estilo, eso hablaremos ahorita, pero fíjense que ya lo estoy exponiendo unas experiencias que no son propias de su edad. Entonces, la lógica que yo te decía ahorita, si tú se supone que empiezas antes la adolescencia, se supone que salgas antes de la adolescencia, por lo menos esa es la lógica, porque el periodo debería ser el mismo. Si el periodo es el mismo, pues si yo empecé un año antes, debería de llegar a la adultez o a la maduración Un año antes. Entonces, ahora la pregunta que le hacen a ella es, ¿y son más maduros que antes? Es la pregunta. O sea, pues si están expuestos a experiencias que no son propias de su edad, quiere decir que los estoy adelantando en el proceso. Dice, pues entonces madurarán antes. Es la pregunta. Y dice ella, perdón, la pregunta es, ¿son menos maduros que antes? O sea, que en nuestra generación. Y ella contesta, sí. Dice, sí, son menos maduros. Dice, sí, porque le hemos quitado. ¿Qué le hemos quitado? Dice, quitado tantas dificultades y obstáculos para que no sufran, que se han quedado sin herramientas para afrontar problemas que con toda seguridad le van a surgir en la vida. Lo que hablábamos, claro que sí. Entonces dice, por eso son menos maduros, porque no le estamos permitiendo que desarrollen esa habilidad, esa capacidad de tomar decisiones, de resolver problemas. Entonces, dice ella, esta falta de madurez agravada por el bajo nivel de tolerancia a la frustración. Porque nosotros estamos intentando de que no fallen en nada. Entonces dice ella, pues, eso le quita que la tolerancia a la frustración. Y dice, y la escasa capacidad de esfuerzo, porque le estamos dando todo. Claro. Dice, hace que nos encontremos con adolescentes de 23 años que carecen de autonomía propia de un adulto. O sea que ella está queriéndonos decir que muchos de nuestros jóvenes que hoy día tienen 23 años, todavía dentro de la madurez afectiva, emocional, etcétera, no son adultos. Lamentablemente. Entonces, esto, Marta, decía al principio de este programa que es importante porque tal vez nosotros tenemos que cambiar la visión, la manera en cómo lo vemos. Porque tal vez yo le estoy exigiendo a un joven de 23 años que tome unas decisiones que no está capacitado para tomar. De 21 años que no está capacitado para tomar. Claro. Y entonces para ellos es una frustración que yo le quiera pedir algo que ellos no están capacitados para hacer. Cuando deberían estarlo. Claro, entonces eso son cosas que lo hago por la doble función. La primera, para que nosotros que también trabajamos con jóvenes y tengamos la conciencia de que nuestros jóvenes no están equipados de la misma manera que los jóvenes de hace 20 años atrás, es lo primero. Y número dos, como una alerta a los padres de que tenemos que buscar la manera de que nuestros jóvenes sí vivan sus experiencias a su tiempo, pero que los ayudemos a que tengan la capacidad de tomar decisiones. Que desarrollen esa madurez Claro. para poder, claro. Claro, porque si no, hay padres que se quejan. Ay, viene que mi hijo con 30 años todavía vive en casa. Entonces, y no madura. Tú dices, pero o no toma decisiones. Ah, no, pero el que le logró que eso pasara fuiste tú, él no lo logró solo. Entonces, fíjate por qué es importante. Entonces, le hacen otra pregunta sobre esa misma. Le dice, ¿y qué factores han influido entonces en estos cambios? Entonces, ella dice lo siguiente. En general, hay una nueva forma de ver el mundo. ¿Verdad? Esto es interesante, Marta. Dice, hay una nueva forma de ver el mundo.
Y a los padres nos cuesta entender el contexto externo que rodea a nuestros hijos, les invita a tener unas vivencias y una vivencia de las cosas que nosotros desconocemos. O sea, es la verdad, el mundo va por la izquierda y nosotros vamos por la derecha, esa es la realidad. Por eso estoy tratando de que entendamos de que tenemos que caminar y tener una visión correcta porque estamos caminando por caminos distintos. Entonces, fíjense, la forma en que los jóvenes ven el mundo, entienden el mundo, exige inclusive aplicar un modelo educativo diferente. ¿Ve? Dice, seguir aplicando el mismo modelo no es efectivo. Entonces dice, también se han invertido los valores. Fíjense Muy que ella está cierto. hablando de los factores que influyen. Sí, Entonces claro, dice, muy cierto. los valores están invertidos. Dice ella, en épocas precedentes, en la sociedad existían modelos basados en valores tradicionalmente aceptados. Y si yo miro para atrás, puedo decir que es cierto. Es cierto, yo también. Y si veo generaciones posteriores a mí, también me di cuenta que hasta un momento específico existía esa ética y esa conciencia de esos valores. Dice que servían como una guía de conducta. Hoy todo se cuestiona. Dice ella, los valores son relativos y cada uno los escoge adaptándolos a sus necesidades. Y faltan personas íntegras que sirvan de referencia, por lo que acaban erigiéndose en modelos de actuaciones de personas nocivas. O sea, si nosotros no somos el modelo, si nosotros no somos capaces de modelarlo, pues ellos ante esta realidad que están buscando, pues están buscando modelos y como ellos están valorizando de manera distinta, ellos van a tomar las decisiones a como ellos y como los valores son relativos, hoy día todo es relativo, pues entonces ellos van a escogerlo a como ellos lo quieran escoger. Las preguntas próximas la dice, ¿cómo influyen las redes sociales? Dice, los nuevos medios de comunicación promueven relaciones personales superficiales. Nosotros hemos hablado de eso Eso anteriormente. montones Sí. de ocasiones en programas previos, pero es importante volverlo a retraer. Relaciones personales superficiales. No se tiene en cuenta los efectos que puede llegar a tener la difusión de un mensaje. Ellos a través de las redes sociales se pueden decir lo que no se atreverían a decir cara a cara. Exactamente. Pero ella hace una alerta. Es fácil adquirir una doble personalidad en las relaciones afectivas. Dice, se vuelven adictos a la imagen e idealizan modelos cuasi perfectos difícilmente alcanzables en la vida. Basan sus valores en comparaciones y lo importante pasa por lograr un mayor número de amigos. Que no son de amigos, es simplemente ese número de personas que yo tengo que me siguen. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Claro. Y fíjense que esto, o sea, puede llevarte una doble personalidad. Una cosa cuando Eso está estoy de fuerte, frente sí. y otra cosa cuando estoy en las redes. Tú sabes, y sigo modelos que pueden ser dañinos. Y curioso, como dice, se vuelven adictos a la imagen, o sea, al cómo me veo, al cómo me proyecto, Ay, esa búsqueda de esa perfección. Hoy día, con el tema de las operaciones quirúrgicas, de las mejoras quirúrgicas, etcétera, es un poco complejo este tema, Marta, para otro día lo podemos hablar, pero es bien complejo. sí, y también está el cómo me veo basado en lograr más números, porque Claro. según yo me proyecte son los números. Idealizar también personas. O sea, Claro. veo a esta persona, tengo que parecerme o tengo que ser. Así Entonces mismo. le hacen una pregunta, algo más que quieran añadir, porque le dice algo más que quieran añadir, porque lo ha dicho todo. Entonces fíjate que ella trae entonces a la mesa un tema que nosotros le dedicamos 2 programas aquí, que es el tema de la famosa hipersexualización. Entonces fíjense que dice, la revolución sexual, y lo digo para que esos 2 programas, ahí yo explico toda la historia desde la revolución sexual de los años 60, etcétera, pero ella lo hace bien breve, dice, la revolución sexual de los años 60 ha tenido un gran impacto en la adolescencia actual. ¿Por qué? Porque volvemos. Cuando comenzamos, vamos a ponerlo así, educando a unos niños que fueron adultos y esos adultos pasaron toda esta realidad. Lo que estamos viendo es una cadena de eventos, de una indoctrinación que va fluyendo hasta lograr lo que estamos viendo hoy. Entonces ella dice, la sexualidad se ha reducido a una excitación simplemente y la persona es tratada como un objeto de consumo.
Se ha creado un ambiente hipersexualizado que confunde y distorsiona la sensibilidad de los jóvenes. Por eso es bien importante cuando hablamos en el tema de las relaciones que no se dejen llevar simplemente por meros sentimientos. Y hay que inculcarlo porque ellos no lo saben. Nos toca a nosotros los adultos O educar a solo por nuestros un hijos. físico, exactamente. Claro. Entonces le preguntan, ¿cuál es la amenaza principal para los adolescentes de hoy? Ya ahora para cerrar. Dice ella, una de las cosas que más le preocupa a ella como escritora y especialista en la materia, dice, es la inmersión en el relativismo que lleva a los jóvenes a negar la existencia de verdades absolutas. Que Marta, no el problema de cambian. la fe, Sí, que no cambian, claro. el problema de la fe, Eso está ahí. porque son verdades absolutas. Absolutas. Entonces, lo que es una verdad absoluta, yo no me lo trago. O sea, tiene que haber una razón, tiene que haber un porqué, tiene que haber algo más. Esto no puede ser cierto, alguien se lo inventó. Porque tiene que estar adaptado a mis necesidades y a como yo lo creo y como yo lo pienso. Claro. Entonces, ahí es donde ella entra. Dice, los jóvenes buscan verdades que se adaptan, como tú bien dices, a sus necesidades, a lo que yo quiero. Ujú. Dice, y suelen ser bien poco exigentes. Dice, acaban haciendo, esto es importante escucharlo, lo que les apetece, convierten en normal lo que es frecuente, o sea, lo que ven a todo el mundo hacer, bajo la justificación de que todo el mundo lo hace. Y eso tú lo has escuchado mil veces y yo también. Padre, pero es que eso Ujú. todo el mundo lo hace. Pero Eso tú es no así. eres todo el mundo. Exactamente. Y la realidad es que esa frase de todo el mundo no es cierta. Bueno, no todo el mundo lo hace. O sea, aunque la mayoría podamos pensar que sí lo hace, no todo el mundo lo hace. Entonces, dice ella cerrando, dice una vez más, en el campo de la sexualidad es evidente, aunque ven que no son felices, ya usted ve aquí porque es que la amenaza de relativismo, dice ella, aunque ven que no son felices, se escudan en lo que les pide el cuerpo. Dice, para hacer aquello que produce bienestar, sea bueno o no para ellos, sin criterio, sin que la inteligencia y la voluntad formada guíen su afectividad. Por eso esto es importante. Dice, eso es lo que fomenta la cultura actual. Marta, fluye, como nos dicen los jóvenes. No es Ajá, que yo fluye. Hay que fluyo, fluir. Ujú. dice ella, fluye, haz lo que te apetezca. Le faltaría añadir, dice ella, a esa frase de fluye, haz lo que tú quieres, lo que te apetezca, dice, aunque te destruya, porque sabe que algo mal va a salir. Dice, Puede pasar. él dice ella, ya para darnos una alerta, dice, el contexto externo, o sea, lo que hay afuera rodeando a nuestros hijos, es tan agresivo que el adolescente necesita mucha formación y sobre todo el desarrollo de una voluntad para poder hacerle frente. Importante esa voluntad. Ujú. Claro, Marta. Entonces, ha sido interesante porque es un tema que yo creo que nos arroja, por lo menos a mí me ha arrojado luz y yo sé que tal vez los radioescuchas les Sí. arroja mucha luz. Porque a mí siempre me han surgido muchas preguntas, ¿por qué esto está pasando? Aunque yo me he dado la tarea de estudiar muchos de estos temas y llevo muchos años bregando con estos temas y muchas de estas cosas que yo veo, pues a veces ya yo tengo contestaciones, pero hay cosas que todavía me siguen sorprendiendo al sol de hoy y una es esta. ¿Por qué estamos viendo jóvenes cada día como que incapacitados de tomar? Y uno dice, pero ¿y esa falta de decisión, de madurez, etcétera? Pues aquí tenemos la clave. Entonces, Muchas gracias, Padre. esa es la clave. Entonces, nos toca ahora a nosotros, para Hacerlo. revertir ese proceso, trabajar formando la voluntad de nuestros jóvenes. Y esa era la palabra, Padre. Sí que me leíste la mente porque la tenía clave en la cabeza. La voluntad de nuestros jóvenes. Y con eso es que le cerramos porque lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Y quiero que se lleven esa palabra. La importancia de formar la voluntad. Sí que Padre y yo estamos conectados porque eso no lo habíamos hablado. Ujú. La importancia de crear, de formar esa voluntad en nuestros jóvenes. Hoy hemos dialogado, Padre nos ha traído la importancia de tener mucho cuidado en lo que estamos permitiendo que nuestros niños y jóvenes vean, escuchan, lean, porque estamos adelantando su adolescencia, pero al mismo tiempo la estamos retrasando. Entonces tenemos jóvenes que no son capaces de tener voluntad propia. Ujú. Por eso esa palabra tan clave que Padre la enfatizó, porque necesitamos que ellos aprendan a tener esa voluntad para poder afrontar lo que vengan, las pruebas y tomar decisiones en el medio de lo que sea.
Así que llévense esa clavecita en su mente de cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a desarrollar esa voluntad que es tan importante. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Esos valores que se necesitan y de aprender que lamentablemente, aunque no nos guste, hay unos valores y unas leyes que son absolutas y no las podemos cambiar. Gracias, Padre, por este tema tan interesante, porque de verdad son cosas que tal vez nosotros a veces pensamos, pero no nos dedicamos a buscar o a darnos cuenta de cuán dañino puede ser para nuestros adolescentes. Así que mil gracias. Te invitamos a que, si te perdiste el programa, lo busques y lo vuelvas a escuchar, porque no sabes a quién puedas tener a tu alrededor que puedas ayudar a través de este tema que Padre hoy nos ha presentado. Recuerda que si te lo perdiste, simplemente tienes que buscarlo en las redes sociales o en tu canal de podcast favorito. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, pero recuerda que tus ideas o comentarios son importantes, así que te puedes comunicar a la Oficina de Misión Institucional al 787-651-2000, extensión 280, o a nuestro correo electrónico quevivalafamilia@pucpr.edu. Los esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan una bendecida semana y recuerda que viva la familia. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia. Porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.